La base naval de Guantánamo, una perspectiva histórica. La bahía de Guantánamo, situada en el extremo sureste de Cuba, es mucho más que un puerto militar, es un símbolo cargado de controversias, política e historia global. Desde su establecimiento bajo un tratado en 1903, Guantánamo ha estado en el corazón de tensiones diplomáticas, estrategias militares e intensos debates éticos. Este video explora el origen y la evolución de la base naval de Guantánamo, así como las polémicas que han rodeado su existencia. En este análisis histórico, destacaremos los momentos clave que definieron su transformación, desde su uso inicial como estación carbonera hasta su notoriedad como centro de detención durante la guerra contra el terrorismo. Invitamos a los historiadores a reflexionar sobre el legado de este emplazamiento tan simbólico como complejo. Tras la Guerra Hispanoamericana en 1898, el mapa político del Caribe cambió drásticamente. Como resultado de la intervención de Estados Unidos, España perdió sus colonias en el Caribe y Cuba quedó bajo la esfera de influencia estadounidense. En 1903, mediante el Tratado Cubano-Estadounidense, Estados Unidos obtuvo el derecho a arrendar la bahía de Guantánamo indefinidamente a cambio del pago anual de $2,000 en oro, una cifra simbólica que aún se paga hoy, aunque Cuba ha rechazado sistemáticamente aceptarlo desde el triunfo de la Revolución Cubana. La importancia estratégica de este enclave radicaba en su potencial como estación carbonera y punto de reabastecimiento para la Marina de los Estados Unidos, garantizando su capacidad de proyección naval en el Caribe y más allá. Guantánamo representaba no solo un activo militar, sino también un símbolo del naciente imperialismo estadounidense en la región. A lo largo del siglo XX, la base se transformó significativamente, pasando de una simple estación carbonera a un complejo militar consolidado. Las primeras décadas se caracterizaron por mejoras tecnológicas, con instalaciones diseñadas para permanecer al día frente a los avances en la navegación y el poderío naval de la época. La relación con el gobierno cubano, inicialmente de colaboración, también aseguró el desarrollo continuo de este activo estratégico vital. Sin embargo, su crecimiento no estaba exento de tensiones locales, ya que muchos cubanos percibían la base como una afrenta a la soberanía nacional. El panorama cambió radicalmente con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, liderada por Fidel Castro. La relación de cooperación entre los dos países se rompió rápidamente y la base naval de Guantánamo se convirtió en un punto crítico en el choque de ideologías entre el comunismo y el capitalismo durante la Guerra Fría. Castro condenó la presencia continua de la base estadounidense, pero dado el carácter indefinido del tratado de arrendamiento, Estados Unidos se negó a renunciar al control de Guantánamo. Esta situación consolidó la base como un símbolo de la resistencia cubana a la hegemonía estadounidense y como un puesto avanzado estratégico para Washington en su lucha contra la expansión comunista en el hemisferio occidental. Durante esta época de grandes tensiones, las operaciones principales de Guantánamo incluyeron vigilancia, entrenamiento militar y la protección de los intereses estadounidenses en la región. En la Guerra Fría, Guantánamo se convirtió en un fósil vivo de las relaciones rotas entre Cuba y Estados Unidos. Durante décadas, la base permaneció como una ciudad dentro de una isla, completamente autosuficiente y aislada del contacto directo con el resto de Cuba. Al mismo tiempo, su presencia reforzó la narrativa de un enfrentamiento constante entre dos sistemas opuestos. Para Washington, Guantánamo era un bastión de seguridad y un recordatorio del compromiso estadounidense en el Caribe. Para La Habana, era una intervención imperialista y una ocupación perpetuada por la fuerza. A pesar de las continuas disputas diplomáticas, la base sobrevivió al fin de la Guerra Fría y, en muchos sentidos, mantuvo su relevancia en la política exterior de Estados Unidos. El final de la Guerra Fría no disminuyó la importancia estratégica de Guantánamo. Durante la década de 1990, su propósito cambió hacia la gestión de crisis humanitarias. En particular, la base se convirtió en un lugar de refugio temporal para miles de haitianos y cubanos que escapaban de sus países debido a crisis económicas y políticas. Sin embargo, este nuevo uso no estuvo ausente de críticas. Los campamentos de refugiados fueron condenados por las duras condiciones en las que vivían sus habitantes, lo que nuevamente colocó a Guantánamo en el centro de la atención internacional. El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión para Guantánamo. En 2002, Estados Unidos estableció un centro de detención en la base como parte de su respuesta a la guerra contra el terrorismo.
Este campo estaba destinado a albergar a sospechosos de terrorismo capturados en sus operaciones globales, y su ubicación fuera del territorio estadounidense fue vista como una manera de evadir ciertas protecciones legales garantizadas por la Constitución. Desde entonces, el centro de detención ha sido objeto de intensos debates éticos, legales y políticos. Las prácticas de interrogación implementadas en Guantánamo, denominadas por muchos como tortura, generaron una ola de indignación internacional. Activistas, gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos criticaron severamente su funcionamiento, calificándolo como un agujero negro legal donde los detenidos carecían de acceso pleno al debido proceso. El impacto de este capítulo en la historia de la base ha sido profundo. Hasta el día de hoy, Guantánamo es sinónimo de las tensiones entre seguridad nacional, derechos humanos y la legalidad internacional. Más allá de su función militar, Guantánamo ha logrado un simbolismo importante en los ámbitos político y cultural. Para algunos, representa la perseverancia militar de Estados Unidos en la protección de sus intereses globales. Para otros, es un recordatorio de las contradicciones inherentes en las políticas de derechos humanos y justicia internacional de Estados Unidos. Aunque el presidente Barack Obama intentó cerrar el centro de detención, las complejidades legales y políticas de su desmantelamiento han impedido que esta promesa se cumpla por completo. La base continúa operando, aunque con una población detenida considerablemente menor que en sus primeros años. La historia de la base naval de Guantánamo no es solo la historia de una instalación militar, es un microcosmos de las relaciones internacionales, la geopolítica y los dilemas éticos del último siglo. Refleja las dinámicas de poder entre Estados Unidos, sus vecinos en el Caribe y el resto del mundo. Para los historiadores, Guantánamo es un recordatorio viviente de las complejidades del imperialismo, las alianzas estratégicas y las tensiones entre poder y principios. Es un emplazamiento que obliga a analizar no solo las políticas de Estados Unidos, sino también el impacto de estas en otras naciones y en la percepción global de la justicia y la soberanía. Guantánamo sigue siendo un espacio único en el escenario mundial. Su existencia plantea preguntas importantes sobre la historia del poder, la persistencia de las disputas diplomáticas y los desafíos de la justicia en el siglo XXI. Este recorrido histórico nos invita a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender y sobre cómo, a pesar de las controversias y los cambios políticos, Guantánamo ha dejado una huella indeleble en los relatos históricos y en el desarrollo de las políticas internacionales. Y así termina este vistazo a la base naval de Guantánamo. Si te ha interesado, suscríbete para no perderte más contenido como este. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo video. Nos vemos.